Bueno, como decíamos, estamos con la doctora en Ingeniería Química, Marta Basualdo. Con ella hablamos de la producción aquí en Rosario, donde hay un equipo científico impresionante en todos los niveles y de todos los rubros, pero en este caso hablamos del proyecto que intenta crear un páncreas artificial. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por venir 1000 veces, porque la verdad que el papel de los científicos en los últimos años en Argentina ha crecido muchísimo, y acá en Rosario nosotros tenemos el honor de tener, bueno, un centro como el CONICET, como el IRICE, acá muy cerquita del canal, donde se generan, y el IBR, y todo lo que, donde se generan todos los días adelantos importantes en materia científica. Cuéntenos, primero en el caso de ustedes, están tratando de crear un páncreas artificial. Vamos a hablar primero, doctora, ¿qué función cumple el páncreas en el organismo? Está bien. Bueno, en el caso específico que nos ocupa, que es el problema del diabético que se debe inyectar insulina, es porque justamente en las células, denominadas células beta del páncreas, están destruidas en la persona diabética tipo 1, ya no produce insulina, entonces es el paciente que se la debe inyectar. El desarrollo ¿en qué consistió? Primero se tuvo que desarrollar una tecnología que fuera adecuada como para poder ir midiendo cada 5 minutos, bueno, lo que comúnmente se conoce como azúcar en sangre, que es la glucemia del individuo. Entonces aparecieron dispositivos de pequeño tamaño que se podían implantar a través de una pequeña agujita, y que luego, bueno, allí estamos con el equipo de Estados Unidos, y que luego esa medición que se realizaba se podía transmitir de modo inalámbrico a una bomba de insulina. Claro. Entonces estos dos elementos ya eran, digamos, parte de lo que el páncreas en sí podía realizar en su funcionamiento normal. Lo que estamos denominando páncreas artificial es un dispositivo que hoy está instalado en su última versión en un teléfono inteligente y que recibe la información de ese pequeño sensor para ver cuánta azúcar en sangre tiene el individuo y poder hacer un cálculo a través de un algoritmo de control que se implementa con un programa en este teléfono inteligente, y es un poco allí donde en mi caso particular tengo la mayor experiencia en el desarrollo de estos algoritmos, y entonces poder calcular con mayor exactitud cuál es la dosis de insulina que el paciente se debe incorporar. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Primero, un paciente que es saludable debe tener un rango de azúcar en sangre que es el denominado rango normal, entre 70 y 120 miligramos por decilitro. Que es el que produce el páncreas normal, en una persona sano. normal. Cuando la persona es diabética tiene problemas para quedarse en ese rango. Entonces, ¿qué pasa? Si baja mucho su azúcar en sangre, se produce el shock hipoglucémico que le puede producir la muerte. Y cuando esos niveles de azúcar están mucho tiempo por encima, se va deteriorando mucho su organismo. Entonces es fundamental que el paciente a lo largo del tiempo pueda mantenerse en el rango en el que una persona saludable lo hace. Entonces este dispositivo estaría participando con el sensor y con la bomba de insulina para poder lograr esa exactitud, ese funcionamiento ni que más, se acerque a lo exacto. Ajá. Es fundamental que sea exacto. ¿Qué pasa? Cada paciente tiene por su propia conducta, a ver, cuánto come, cuánto se cuida y demás, cuánto ingiere, debe conocer cuáles son las cantidades adecuadas de hidratos de carbono para ingerir. O sea, todo eso requiere una formación, una educación para ello. Lo que es el dispositivo de páncreas artificial permite que, si nosotros podemos conocer de antemano cuántos hidratos de carbono consumimos, el páncreas artificial todavía funciona mucho mejor y la dosis de insulina se adecúa más pensando en esa cantidad de ingesta. Bien. ¿Qué pasa con los pacientes, ¿no es cierto?, que descubren que son diabéticos, que van al médico y entonces el médico de algún modo, bueno, va probando distintos tipos de insulina hasta que
va conociendo el organismo de ese paciente. Bueno, Claro. acá la idea, que es como un valor agregado que tienen estos dispositivos, es que se puede recopilar una buena cantidad de datos del paciente. Entonces para nosotros también es importante, porque para poder formular adecuadamente ese algoritmo de control, es si conocemos cómo funciona el paciente. Claro. Y esos datos para nosotros es una información esencial, porque podemos formular un modelo matemático de su comportamiento en términos de glucosa en sangre y dosis de insulina, Clarísimo. de acuerdo a lo que ingiere. Doctora, Sí. recién veíamos las fotos, ustedes fueron distinguidos el viernes por el Consejo Municipal, Sí. un equipo muy amplio. Parece ser la última etapa, pero ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cómo se investiga? ¿Cuánto les llevó a ustedes este trabajo tan arduo que ahora tiene este reconocimiento? Bueno, nosotros en mi caso particular, ya hace 10 años que estoy trabajando en el tema de diabetes. De hecho, bueno, yo soy ingeniera química, hice mi doctorado en control de procesos químicos. Cuando empiezo a ver por primera vez esta clase de trabajos, me acerco a la presentación en un Congreso Mundial de Control y le digo, es fascinante lo que ustedes están haciendo, porque ellos también provenían de la ingeniería química, un grupo de Estados Unidos. Y le digo, la verdad es que realmente los avances que están teniendo, me dice, mira Marta, lo que ocurre es que nosotros interpretamos al organismo humano como una compleja planta química, todos sabemos que se producen reacciones y demás, y creemos que nuestra formación es bastante, o puede aportar mucho a esta clase de objetivos, y de hecho, bueno, fue un grupo de investigación que yo vine siguiendo a lo largo del tiempo, y que, bueno, fuimos comenzando a trabajar con el equipo para ver de qué manera se desempeñaban, hasta que tuvimos un cúmulo de formación que nos permitió visitar a la Universidad de Virginia, que está en Charlottesville, que es un sitio muy cerquita de Washington. Perdón, en Estados Unidos, ¿había ya algún antecedente de esto? Sí, o sea, de hecho, ellos conforman un consorcio de páncreas artificial. Ajá. Que lo hacen en conjunto con... O sea, perdón, lo distintivo en este caso sería que se realizaría aquí. Esa exactamente. Poder confeccionarlo aquí. Exactamente, bien. Que nosotros, hoy por hoy, es un equipo que está en experimentación, o sea, nadie ¿Cuándo, lo puede... ¿Cuándo sería la fecha de una primera posibilidad de que exista uno y sea utilizado? Bueno, para experimentar nosotros podríamos hacerlo acá en Argentina, pero siempre y cuando traigamos la tecnología que están utilizando en Estados Unidos, o en Francia o en Italia, porque la que está autorizada acá en Argentina no es posible que lo implementemos, justamente porque requiere que se comuniquen tanto el sensor como la bomba, que se comunique con el teléfono inteligente, y la compañía que está autorizada en Argentina no cede esos códigos de comunicación por una cuestión de mercado. Entonces, claro, la idea es que... hace falta una decisión política que los obligue, o traerla del exterior. O traerla del exterior, que son las marcas, porque ¿cómo trabajaron ellos? Por lo general, cuando hay algo que traer del exterior es caro. Es caro. De todas maneras, lo que hoy está autorizado en Argentina también tiene un alto costo, porque es todo material importado. Pero fíjense que allí en la Universidad de Virginia tuvieron la posibilidad de desarrollarlo, porque las propias compañías cedieron esos códigos de comunicación, y asimismo a ellos les llevó un año la puesta a punto dentro de ese teléfono inteligente. O sea, hubo allá una decisión política que les permitió que las empresas cedieran los códigos de comunicación, que acá todavía no está. Marta, brevemente, porque estamos terminando, Gustavo, brevemente, ¿qué falta para el financiamiento? ¿Qué necesitan? Bueno, necesitamos poder disponer de esos dispositivos, por supuesto aquellos pacientes que estén interesados en conocerlo, porque la idea es que podamos recopilar datos de ellos para hacer mejor los ajustes, y que luego nosotros podamos implementar nuestros propios algoritmos, porque quede claro que la universidad ha patentado todo lo que ha desarrollado este consorcio internacional, de manera que si nosotros no podemos implementar nuestros propios desarrollos, estaríamos, digamos, obligados a pagar por todo el uso del sistema. Pero que fue un trabajo conjunto entre universidad y empresa.
Que es un ejemplo interesante. Los pacientes que quieren postularse justamente para los datos estadísticos, ¿qué tienen que hacer, Marta? Bueno, básicamente nosotros estamos trabajando con un conjunto de médicos, por supuesto, que son los que habitualmente atienden estos pacientes, y si ellos están, digamos, deseosos o aceptan cedernos nuestros datos, los datos de ellos, entonces nosotros podríamos hacer nuestras pruebas para ver cuán bien funcionan nuestros modelos. Bien. Hoy por hoy estamos trabajando con los datos que nos mandan de Estados Unidos. Perfecto. Entonces le vamos a hacer un pedido a los médicos y a los pacientes, después vamos a poner todos los datos en Facebook para saber cómo conectarse, pero básicamente si sos paciente de un médico vinculado, un endocrinólogo vinculado que controle tu diabetes, con él tenés que hablar en principio. Gracias por venir, doctora. Al contrario, muy amable, gracias a ustedes. Y saludos a todo el equipo. Así es, a todo el equipo. Nos retiramos nosotros hoy lunes, pero lo que sigue son los días contados. Hasta mañana a las 13:30. Chao, Pablo, buenas tardes.